Muy buenas tardes para todos los que están llegando. Muchas gracias por la puntualidad y como siempre, para esperar unos minuticos mientras llegan más personas, agradecemos que en el chat nos reporten sintonía desde qué ciudad, desde qué país se están conectando, pues para conocernos un poquito más. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes, Álvaro Orquera, Adriana Bermúdez, Eduardo Ochoa, nos saludan desde México, Paulara S. Bienvenidos. Desde la localidad de Suba, Diego Vela. Álvaro Enrique Bermúdez. Un saludo. Vamos a esperar un minutico para empezar. Saludos a Jason Bedoya González desde Medellín, a Melissa Monroy desde Tunja. Bueno, saludos a Eduardo Arevalo, a Alex Merien. Bueno, muchas gracias. Ahora sí vamos a empezar. Bienvenidos a nuestra charla número 18 de este espacio que hemos abierto desde el grupo de apropiación social de nuestro patrimonio arqueológico colombiano, que organizamos desde Divulgar. Somos estrategias, modos y medios para la divulgación de nuestro patrimonio arqueológico y cultural en general. El día de hoy, pues, nos reúne, nos convoca un acontecimiento pues muy reciente. Esto acaba de pasar hace apenas 3, 4 días, y pues este conversatorio va en torno a discutir un poco o a comentar lo que está sucediendo. Patrimonio incómodo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con el monumento a Gonzalo Jiménez de Quesada? Para este conversatorio tenemos una nómina de lujo, a las cuales pues desde luego agradezco la participación, la respuesta que tuvieron para acompañarnos el día de hoy. Nos acompaña, voy a presentarlos aquí un poquito más. Nos acompaña Sandra Mendoza Vargas. Sandra es antropóloga, arqueóloga, tiene una maestría en educación, maestría en museología, es docente de varias universidades, de la Universidad Nacional, ha sido docente en la UPTC, en el externado, en la Universidad del Quindío, y también ha trabajado en varias instancias públicas, como el Banco de la República, el ICANN o el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Bienvenida, Sandra. Gracias, muchas gracias por la invitación. A ti. Mónica Terrien. Mónica es antropóloga, es arqueóloga, magíster en historia, directora de la Fundación Erigae, ha sido subdirectora del ICANN, docente, formadora, pero ante todo considero yo maestra
de muchos de los que nos hemos dedicado en los últimos años al patrimonio cultural. Bienvenida, Mónica. Sí, hola Diego, hola, buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Franz Flores Fulla es antropólogo, arqueólogo, tiene una maestría en humanidades, ha sido docente también de varias universidades, de la Central, de la Tadeo. Hoy en día está vinculado con la Universidad de Antioquia. Bienvenido, Franz. Saludos a todos, a todas, a todes, a todos. Muchas gracias por la invitación. A usted, Franz, gracias. Y Mario Omar Fernández, quien es ingeniero químico, tiene una maestría en ingeniería, es experto en cultura material, en conservación preventiva y gestión de riesgos. Por lo tanto, pues se puede considerar como un conservador de patrimonio cultural. Pues además es docente universitario y hoy en día está vinculado a la maestría en patrimonio cultural de la patrimonio cultural mueble de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Mario Omar. Muchas gracias, Diego, por la invitación y saludo a mis colegas que están acá. Bueno, para empezar, quiero hacer una breve introducción, un poquito para ponerlos en contexto. Sobre todo para los que no están aquí cerca en la ciudad o del país, los que están un poco afuera y quieren saber un poquito de qué se trata, qué es lo que ha pasado en los últimos días. Vamos a hablar de un monumento a Gonzalo Jiménez de Quesada. Aquí yo les traje unas imágenes para compartirles, hacerles una breve reseña histórica, digamos, de los antecedentes de este monumento. Se tiene noticia desde que básicamente a mediados del siglo XIX ya existe la necesidad o hay la idea de erigirle un monumento al fundador de Bogotá, a Gonzalo Jiménez de Quesada. Ahí vemos aquí a la izquierda una primera fotografía de un primer monumento que existió, se montó en 1924, estuvo frente a la estación del ferrocarril. Parece que duró muy pocos años, no le gustó a mucha gente, tal vez desde la parte estética, y parece ser que pues, estuvo rotando por varios municipios de Cundinamarca hasta que finalmente pues, desapareció. Hoy en día no se sabe dónde está. Hubo varios intentos, después ya he entrado siguiendo el siglo XX, hasta que en los años 60, pues ya, digamos, se manda a hacer una estatua y para la Fundación de Bogotá el 6 de agosto del año 60, se hace la inauguración del monumento que hoy conocemos. Este fue un monumento, fue un regalo del gobierno español al gobierno colombiano y pues como ustedes ven acá en la foto de la izquierda, que es una foto del archivo de Eduardo Carranza, está el maestro Carranza dando las palabras pues que ilustraron, que acompañaron este evento. Como ven, fue un evento pues muy bien acompañado de las autoridades eclesiásticas y gubernamentales, y ahí vemos a la policía en sus galas haciéndole pues todo el honor al personaje. Me va a permitir aquí compartir una frase que encontré en un artículo de Luis Alfredo Barón, que nos regaló parte de esta reseña que les presento hoy, y que acompañaba las palabras en ese momento del maestro Carranza. Dice: España coloca este monumento en el corazón de Bogotá como claro símbolo de una hermandad indestructible, sin supremacía de nadie, con el único fin de vivir juntos los ideales que el bronce proclama. Digamos que el monumento estuvo ahí frente a la Iglesia de las Aguas hasta el año 88, cuando se traslada a la plazoleta del Rosario. Aquí vemos la foto de la última intervención que se le hizo, porque se le hicieron algunas mejoras al monumento con unas materas y finalmente se lo adquiere en adopción la Universidad del Rosario en el año 2017, para finalmente tener la última fotografía del pasado viernes, 7 de mayo, y les acompaño aquí con la frase que acompaña
que nos ilustran el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, AISO, quienes fueron los responsables, digamos, del derrumbamiento de la estatua. Ellos inician su comunicado con la siguiente frase: hoy, 7 de mayo del 2021, los pueblos originarios recuperamos uno más de nuestros espacios sagrados que fueron violados, perpetrados y despojados de los sicarios de la conquista y la colonia española. Entonces, bueno, ahí les dejo como un contraste estas imágenes y para ponerlos un poquito más en contexto, todos sabemos, porque lo estamos viviendo en este momento, todo este derribamiento de la estatua se da en el contexto de este gran paro nacional que llevamos ya prácticamente 2 semanas y está acompañado de otras expresiones similares que se han dado en todo el país. Pues así, pues mal contadas, por lo menos desde lo que yo he investigado, ya se han derribado en estos 15 días, además de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, estas otras 9. Una de Sebastián de Belalcázar en Cali, que pues precede a la que se derribó también en Popayán el año pasado, una de Simón Bolívar en Huachucal, Nariño, una de Julio Arboleda en Popayán, la de Misael Pastrana Borrero en Neiva, la de Gilberto Alzate Avendaño en Manizales, la de Diego de Ospina, quien es el fundador de Neiva, la de Antonio Nariño en Pasto, la de Francisco Fernández, que también es fundador de Ocaña, y otra de Simón Bolívar en Cumbal. Entonces, bueno, esto es como para ponerlos en el contexto histórico que estamos viviendo. Bueno, si quieren, antes de continuar pues presentarles lo que ha sido el resultado de la encuesta, pues los invito, Sandra, Mónica, Mario, Franz, si tenemos algunos comentarios sobre esto. ¿Quién quiere empezar? Bueno, me va a tocar primero señalar. Sandra. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Creo que es un momento, son 2 momentos importantes a tener en cuenta. Uno, considero que lo que tiene que ver con la parte indígena ya es un proceso que viene de atrás, digamos, es una construcción que están haciendo, como ellos mismos lo han manifestado, ellos se han reunido, han decidido juzgar a estos personajes y esto es un proceso de juzgamiento y de sentencia, están en un juicio justo y se toma una decisión. Y me parece importante porque a veces dentro de los comentarios, o sea, aquí son temas que son muy importantes, entre los comentarios se menciona que eso pasó hace mucho tiempo, hace 500 años, 600 años, pero entonces aquí ya es donde comenzamos, en este punto en particular, a tener en cuenta el concepto de diversidad y entender también las diversidades de los indígenas y la diversidad de su cultura y lógicamente la diversidad, un concepto de tiempo, que para nosotros puede ser algo que pasó hace mucho, pero en ellos está presente, ¿no? Pues eso partiendo primero como un concepto de tiempo. Las demás estatuas, pues estamos en un momento también, como tú mencionabas, de paro, que se están manifestando muchas molestias relacionadas sobre todo como, pienso yo, como en el aspecto de lo que representan básicamente, ¿no? En el caso de Pastrana, que también ha sido muy significativo porque entre los comentarios a veces decía la gente que ni siquiera sabía que estaba, ¿no? Entonces hay unos personajes que han desaparecido en estos procesos que tú acabaste de mostrar, que ni siquiera son del conocimiento de todos, y hay otros personajes que pues sí tienen una importancia, una relevancia, o por lo menos un conocimiento desde lo histórico que tenemos nosotros frente a los conquistadores, o frente, quizás el que me llama la atención es un libertador o alguien que ha estado en la parte de los derechos humanos, como fue Nariño, ¿no? Pero sin embargo pienso que es un movimiento que viene de fuera, ya lleva varios tiempo, no considero que sea copista, simplemente pienso que son movimientos que se encadenan y tienen diferentes miradas, pero me parece que es un momento coyuntural interesante y un momento también de pensar, así como mostraste la historia de Jiménez de Quesada, faltó un pedacito cuando él estuvo en la octava en la carrera octava con Jiménez, que son bienes muebles, se mueven, se trasladan, tienen resignificaciones, cambiados a veces
por las mismas instituciones. Hay algunos que han desaparecido y no nos hemos dado cuenta, otros pues que frente a un momento tan álgido que te lo muestren, pues los tenemos más presentes. Y pues pienso que es un momento muy interesante y muy particular donde hay muchísimas discusiones detrás, ¿sí? De varios tipos, pero creo que una de las más fundamentales es que hay que pensarlo, por qué pasó, y hay que pensar que la gente tiene algo que decir y que son espacios de discusión y de resignificación y que nos hace tener una mirada muy crítica en general frente a lo que son hitos históricos o son conceptos de historia que se está manejando. Hasta ahí te diría yo en esta primera parte. Gracias. ¿Mónica? Eso es a quemarropa, bueno. No, es que yo siempre estaba pensando que íbamos a entrar en el qué hacer, pero está bien, una reflexión anterior. No, está bien. Estoy retomando un poco las ideas de Sandra, me parece interesante lo que dice, pues y además los comentarios que le han hecho, de que, pues, que eso pasó hace 500 años o lo que sea. Hay algo que también hay que pensar ahí, y bueno, que pasó hace 500 años y diversidad, o sea, dos conceptos que son muy interesantes acá, a los que yo le agregaría otros dos, es decir, el concepto de construcción de pasado. El pasado siempre es una construcción que se hace desde el presente, o incluso desde una proyección a futuro. Cada uno lo hace a su manera, aunque pues digamos que esta estatua surge desde una versión de pasado oficial, pero bueno. Y lo otro es también pensar no solo Jiménez de Quesada y fundador, sino la ciudad. O sea, es que ver focalizada toda la ciudad en eso, a mí me parece, sí, o sea, obnubila todo eso que se habla de la diversidad, de lo que son las ciudades hoy, de lo que son sus espacios, de lo público hoy. Entonces, pues sí, creo que digamos que todo esto, o sea, ya no están, estas estatuas no están inmersas en pequeñas ciudades de 20,000, 200,000, 300,000 habitantes como lo fueron en su momento. Bueno, ya Bogotá en 1960 tendría casi 1,000,000, creo, ya después de eso es que se desboca en crecimiento, pero pues Neiva, Pasto y demás, todas eran pequeñas ciudades, incluso Bogotá en 1924 que pues bueno, era otro entorno, ¿no? Pero ahora, pues en esta ciudad que hoy vemos bastante movida y movilizada, pues sí, hay que como irle agregando todos esos ingredientes a digamos, a esta estatua y en general a las estatuas que acaban de aludir. Gracias, Mónica. Mario Omar. Bueno, hablar así también como dice Mónica, a quemarropa sobre un tema donde pienso que cada caso es un caso diferente, por las características, por cómo se abordan los temas patrimoniales, donde es muy importante el contexto geográfico. Y creo que generalizar es muy complejo. En el caso específico de esta escultura, es muy importante, esta estatua, es muy importante señalar que es un bien de interés cultural declarado en el año 2006. Es un bien de interés cultural de carácter distrital. Y en ese sentido, tiene una connotación muy interesante para Bogotá, que existe toda una legislación que lo protege, y hay unas instituciones que se deben encargar de proteger ese bien. Y antes de entrar en esa pregunta de qué vamos a hacer con la escultura, hay que tener en cuenta que hoy por hoy esa escultura continúa siendo bien de interés cultural, porque no ha habido ningún hecho legal que haya eliminado esa característica de esta escultura, ese valor que tiene como un bien de interés cultural de importancia distrital. Entonces creo que eso es interesante, más allá de todas las discusiones, justificaciones y todos esos, digamos, conflictos que existen en un momento tan álgido, donde los sentimientos están a flor de piel, y donde mucha gente se cuestiona cómo ustedes están hablando de unos hierros viejos cuando hay gente muriendo, ¿no? Ese es un tema que ya nos quita toda posibilidad de diálogo o expresión en este tipo de encuentro.
Pero centrándonos en el tema patrimonial, creo que eso es lo importante específicamente en alguna de estas esculturas, específicamente en esta. Algunas pueden tener una declaratoria de bienes de interés cultural de importancia nacional. Este es distrital. Y aquí me parece también interesante, más allá de todo eso, de lo que ustedes ya han expresado, es la importancia que tiene esta escultura en su contexto específico de esa plaza que incluso muchos le llaman la Plaza del Rosario o la Plaza de los Esmeralderos. Nunca le he oído a nadie mencionar la Plaza de Quesada, que es algo muy significativo. O la Plaza de la Jiménez, estando en la Avenida Jiménez y siendo la Avenida Jiménez tan significativa, ¿no? Creo que hay muchas dimensiones que si vamos a hablar de todos los monumentos o si vamos a referirnos a esto y hablar de lo que está pasando en este momento, creo que es fundamental antes de incluso pensar qué vamos a hacer a futuro. Gracias, Mario. Franz. Bien, lo primero sería que, pues más allá de que haya ocurrido este hecho de la estatua de Jiménez de Quesada, el derrumbe de estatuas es una tradición milenaria, pues ya los egipcios hacían lo propio, los romanos incluso le tenían el nombre de la damnatio memoriae, que pues básicamente eran los emperadores nefastos, trataban de borrarlos del recuerdo, y pues los emperadores se proyectaban en lo público haciendo estatuas de sí mismos. Eso implicaba entonces reafirmar constantemente en público un poder temporal, pero que pues dado que se divinizaba el emperador, que supuestamente era eterno, y pues era eterno hasta que lo mataban. La noción de patrimonio sí no es milenaria, la noción de patrimonio es bastante reciente, digamos. El problema de que uno haya hecho arqueología es eso, de que una cosa de un siglo es muy reciente. Es como hablarle de un arqueólogo a un geólogo, es muy reciente eso. Pero tiene mucho impacto, o sea, la noción de patrimonio está muy ligada a la forma de legitimación contemporánea del Estado, sobre todo en su versión de alabar lo diverso y lo plural y lo étnico, que pues también es relativamente reciente. A mí que me parece que esto de la estatua tiene mucho que ver también con el problema del arte urbano en espacios públicos, que en principio se supone debería estar en museos, pero que deriva hacia estos espacios en donde puede ser vandalizado, puede ser afectado, pues también puede ser ignorado. Y ahí viene entonces la paradoja de que se da al público algo para lo cual se requiere cierto capital cultural, que pues mucha gente no tiene, y que eventualmente al estar desligado de los momentos coyunturales en que se erigen los monumentos, pues se pierde como ese significado institucional, y pues el punto de que mucha gente de pronto ni sabía que la estatua estaba ahí, o no estaba enterada de que, como dice Sandra, otras se han derrumbado. Creo que la Bogotá de 1960 ya era en sí muy diversa, y lo que uno ve con el discurso de Carranza, que por otro lado era muy nacionalista, pues es una idealización del tipo de sociedad que es la Bogotá de 1960. Que no se incluyeran indígenas, pues es que la tradición hispánica era la digamos, memoria oficial o colectiva de esa época, la que era predominante. Y ahí viene, digamos, como el problema de... El año pasado estuvo Patrick Morales del Instituto de Patrimonio de Bogotá intentando, yo creo que en parte, prevenir esto, y se dio este ensayo que él llamó de resignificación. La resignificación, el tema es que no solamente está en la cabeza de la gente el significado, sino también son los usos que se le pueden dar, o en este caso también la indiferencia que muchos tenían con el monumento. Eso también es una forma de dar significado. Entonces, cuando de repente la gente llega y se entera de que la estatua para algunos representa símbolos de opresión, símbolos de exclusión, pues viene el problema como de, bueno, ¿y eso para mí qué era lo que significaba? Porque yo ni me identificaba con la estatua de Jiménez de Quesada. Y es el hecho de que los antropólogos de la Universidad del Rosario y personales de ahí pues no han salido, digamos, como a denunciar a los guambianos. Entonces es una paradoja bien grande que le entregan eso a la Universidad del Rosario, lo tumban, y ahora los dolientes dicen, bueno, pues lo tumbaron, pero entonces pues viene la paradoja, respetamos la diversidad, nos vamos por el lado hispánico. Pues eso son conflictos también de tipo institucional. Creo que con respecto al patrimonio, el patrimonio presupone un consenso público, un consenso aparentemente democrático, que en el espacio pues se institucionaliza o se formaliza.
pero el espacio público no necesariamente es democrático, no necesariamente refleja diversidad, que es lo que supuestamente e idealmente aspiraba a la Constitución de 1991. Yo lo veo como en una transición entre esa Constitución de 1886, patriarcal, jerárquica, blanca, y ese intento de la Constitución del 91 de reconocer la diversidad que siempre estuvo ahí. Claro, el conflicto aquí precisamente es que esa diversidad el tema en discusión, no solamente qué hacer con la estatua, sino cómo hacer que esa diversidad cómo se da esa transición de constituciones más blancas, pues nadie era blanco, pero pues deseaban serlo, a una constitución más diversa. Hay infinitos ejemplos. La Universidad Nacional tuvo la estatua de Francisco de Paula Santander hasta que los estudiantes en la década del 70, en otro momento. ¿Se está yendo, Franz? Sí. Esperemos a ver si retorna o si no nos toca continuar. Bueno, ahí está como volviéndose a conectar. Franz, volvió. Sí. Problemas técnicos, como decían en Los Simpsons. En resumen, que hay una transición entre esa versión un poco blanca, homogénea, de 1886, que tampoco existía, también era un proyecto, y esta de 1991, que fue decretada de un día para otro. Que yo le creo a Carlos Rincón la manera como él analiza precisamente ese tratar de volver una nación diversa por decreto, cuando toda la institucionalidad, el imaginario, los nombres de las calles, los nombres de la gente, los festivos, todo eso está montado precisamente en función de lo... Pero hay que cambiar. Están viendo los efectos de asumir esa diversidad, pero también que el Estado se desmonta en los últimos 20 o 30 años y surge toda esta pluralidad, porque tampoco el Estado ya necesita un poco de homogeneidad en la memoria. Entonces, que cada cual pueda presentar su propia memoria, en parte sí es consecuencia de respetar esa diversidad, pero también es que el Estado se ha desmontado de obligaciones de construcción de un proyecto colectivo. Entonces, más allá de que yo le hubiera ayudado a los indígenas a tomar la estatua, el problema es, bueno, y entonces, ¿cómo estamos en relación con el Estado? Porque no solamente que el patrimonio sea una noción de tipo normativo, institucional, sino también qué proyecto hay allá. Y creo que eso también es lo que está en cuestión aquí. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en términos de formación de ciudadanos abiertos a la diversidad, a la pluralidad? Más allá de que pues algunos digan, no, pongan entonces la estatua de un indígena. No, pues el punto es ese, es la diversidad. ¿Cómo carajos uno representa la diversidad ahí? Eso queda abierto, ¿no? Voy a compartirles una frase de Gregorio Hernández de Alba que expresó cuando se montó la estatua de Jiménez de Quesada en el año 60. Dice: no es justo, pues, que al lado de la estatua en bronce del heroico Jiménez de Quesada se alce en piedra el homenaje a Tisquesusa, cuya sangre aún alienta el mozo que trabaja y no es escasa en las venas de gente que fue y es lustre de esta sabana de Bogotá. Entonces, así como decía Franz, sí, en los años 60, en todo caso ya en esos años Juan Friede también ya estaba escribiendo, estaba rescatando toda esa historia con base en documentos de lo que fue la conquista, ¿no? Entonces ya se estaba empezando a tener conciencia, pero nos hemos tardado otros 50, 60 años hasta ahora en asimilar lo que viene produciendo la academia desde hace ya mucho más tiempo atrás. Quiero compartirles un video antes de entrar ya en la encuesta, a ver por aquí, que tal vez ilustra de manera un poco caricaturesca, digo yo, pero pues es como muy evidente. Que se me fue aquí la pantalla, perdónenme. Listo. Voy a poner aquí con audio, esperemos que lo escuchemos. Esto es tomado del Facebook de Mario Omar y fue un video que él hizo, precisamente siendo testigo de
de los hechos que se dieron ese día. ¡Idiota! ¡Defendamos los valores patrios! ¡Defendemos los valores patrios! ¡Defendemos nuestra historia! ¿Cómo hacen esto? Respeten los argumentos. Respeten los argumentos. No cambien la historia. No cambien la historia. La historia no cambia la historia. La historia es de los indios. La historia vamos a volver a poner esto. Vamos a volver a poner esto. Vuelven y lo tumban. Vuelven y lo tumban. Vamos a volver a poner esto. Olvídense, no nos cambien la historia, no nos cambien la historia, no nos cambien la historia. Estudien, no puede ser indígena, pero no puede ser ignorante. Yo tengo sangre indígena, pero no soy ignorante. Yo tengo sangre indígena, pero no soy ignorante. Estudien, hermanas Ciniegas, su libro, El Caballero del Dorado. ¿Quién fue este señor? Hermanas Ciniegas, hermanas Ciniegas. Oigan, mentiras, mentirosos. Vamos a volver a poner esto. Bueno, pues creo que el video es suficientemente elocuente, ¿no? De alguna manera expresa lo que está sucediendo también en las redes sociales, en otros espacios de discusión que se están dando, especialmente por los públicos, ¿no? Donde empiezan a haber estas voces antagónicas que finalmente inclusive llevan, se tienden a polarizar en extremos donde el uno se niega al otro. Digamos que en aras de tratar de mediar o de aportar a esta discusión, que sabemos que es pública, es de carácter público, de interés ciudadano, pues hemos hecho una encuesta desde el propio viernes o el sábado, tal vez la abrimos. Entonces lo que queremos es compartir un poquito en este momento, es que se me fue aquí, perdón, a ver cómo... dejo de compartir esta pantalla y la encuesta simplemente pues tenía dos preguntas básicas. Perdónenme, ya les muestro para que... A ver, aquí está. Bueno, fue un formato muy sencillo en Google, formatos de Google, y a través de dos preguntas. La primera: ¿qué hacer con la estatua de Jiménez de Quesada? Se dieron varias opciones, 4 o 5 opciones, y una que quedó abierta. Y la segunda fue la pregunta: ¿qué hacer con el espacio que ocupaba la estatua de la plazoleta del Rosario? O sea, básicamente nos estábamos enfocando en, bueno, ya cayó efectivamente la estatua. ¿Qué vamos a hacer ahora, de ahora en adelante? ¿Cómo dirimir las diferentes opiniones, los pensares, los sentires que empezaban a manifestar la gente? Como les digo, allá mismo en ese espacio que se dio, que Omar fue testigo y creo que Sandra también estuvo por ahí, de pronto nos pueden contar un poquito más del ambiente que se vivió, pero finalmente creo que la pregunta que queda en el aire es eso: bueno, ¿y ahora qué? ¿Se va a volver a instalar así como decía el señor, de manera vehemente, que la iban a volver a instalar, o como gritaba la otra parte de la población, de la gente que estaba ahí reunida, que decían que no, que jamás, que no iban a permitirlo, que la iban a volver a tumbar? Entonces, pues en aras de tratar de responder y percibir un poco qué está pensando la gente, pues digamos, en esta primera pregunta recibimos hasta el momento 4.691 respuestas. Eso ya de por sí fue indicador, pues para nosotros por lo menos, que aquí desde este grupo hemos hecho varias encuestas en otras oportunidades y no habíamos pasado de 100, 200
respuestas, pero recibir casi, ya casi vamos para 5.000, pues esto pues nos desborda, no pensábamos que fuera a tener pues tanto interés, y pues demuestra efectivamente que la gente está buscando espacios para expresar su opinión al respecto, porque creo que de alguna manera, y pues tal vez no se sabía, pero pues ahora que se cayó, ahora sí todos o la extrañan, o finalmente se dieron cuenta que había algo a lo que había que pararle bolas. Entonces las respuestas, se los voy a leer pues los resultados en orden, digamos, de mayor a menor. El 33.7% respondieron que preferían trasladarla y reinstalarla en un museo. El 28.9% dijo que fundirla o destruirla. O sea, no la quieren ver. El 13.8% no volverla a instalar en ningún espacio público ni en ningún museo. Ahí sí que... un 8.4% que se vuelva a instalar igual. Y un 7.8% pues prefirió otras respuestas. Aquí hay un espacio en blanco que corresponde a muchas posibilidades de la parte que estaba como opción abierta para responder. Entonces voy a leer algunas de las que expresó la gente. Donarla de regreso a España. Trasladarla a un museo donde se explique la razón del por qué el clamor popular lo decidió así y como acontecimiento de la historia. Fundirla y hacer un monumento a los Misak. Instalarla en una cárcel. Fundirla y hacer una del cacique Guatavita. A museo y remembrar al artista y la vida del artista, y obviamente cambiar hacia la memoria histórica de lo que es España invade América. Fundirla y hacer un monumento al pueblo indígena y mestizo. Pues es que primero deberían explicarle al pueblo por qué hicieron estatuas de los conquistadores. Dejarla tirada y colocar una placa que conmemore este momento histórico y dándole un triple valor cultural como memoria, objeto. Bueno, ahí no sale completa. Resignificarla, pero no necesariamente instalándola allí, no en un museo. Pensemos en una iniciativa como la del Parque Memento. Bueno, ahí sale cortada la respuesta. Fundirla y hacer un monumento a las víctimas del paro 2021. Generar una forma de resignificación que la lleve a un espacio diferente, que no tiene que ser un museo como única opción. Mandarla a España, bueno, hay muchas. Fundirla y realizar una obra que represente en verdad. Bueno, ahí podemos quedarnos porque son más de 200, 300 respuestas de estas que quedaron abiertas. Bueno, para la segunda pregunta, entonces, ¿qué hacer con el espacio? Pues asumiendo que iba a quedar, pues que ya la estatua no está, ahora ¿qué se va a hacer? Entonces las respuestas fueron 38.4, instalar otro monumento. Quedó en una gran proporción del 32.8 la opción del otro porque quedó una opción abierta, pero esta pues simplemente mucha gente solo dijo otro, pero no especificó qué, y dentro de esta opción pues están estas pequeñas respuestas acá, que podemos ver, por ejemplo, realizar una acción que resalte nuestro presente indígena y ancestral, volver a instalarla igual, monumento a la resistencia indígena. Bueno, ahí casi que se repite como las mismas ideas que estaba respondiendo la gente en la primera, ¿no? Un nuevo monumento a la diversidad, bueno, ahí quedó como un poquito abierto. Después quedó en segundo o digamos tercer lugar, no volver a instalar ningún monumento en el 14%, y un 10.5, dejar el pedestal vacío. Entonces, bueno, esto es el resultado. Y nos gustaría pues con ustedes compartir, analizar un poquito estas respuestas y qué opinan. Porque ¿a qué vamos? Como les decía, tratar de resolver esa pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué proponemos hacer al respecto? Entonces, no sé quién quiere empezar. Bueno, pues a mí me la gustaría palabra comenzar. para salir de esto rápido. Ah, caramba, Franz, si me la ganó Franz. Uy, Franz no las va a ganar todos. Ahí se queda. Por eso. No, es que me gusta. Franz. Sandra. Pues, no, bueno, tú. Bueno, vamos en orden. Bueno, está bien, Franz. El tema de la estatua administrativo es un bien público y está cubierto por la legislación, entonces solo se puede hacer lo que permita la legislación hacer con él. Lo que veo de fondo es el problema de la alteridad.
Es decir, no es que volver a poner una estatua de indígena entonces resuelve el problema, porque sigue existiendo. El problema de fondo es que no nos formamos para vivir en la alteridad o en la diferencia. Entonces esencializamos al español como el bárbaro conquistador y esencializamos al indígena como el buen, digamos, casi ecólogo de la memoria, como que ellos sí son puros y sí nos representan, y estamos apenas en una coyuntura. Entonces el problema de fondo es cómo vivir, cómo aceptar evidencias, y el monumento que se ponga necesariamente va a excluir a alguien. Entonces, el problema precisamente es qué se quiere representar en términos de proyecto de convivencia. Eso es un poco lo que la mayoría de las preguntas o de las respuestas no toman en cuenta, porque dan por supuesto que se puede saltar de una identidad a otra, pero no de que haya convivencia de diversidad de entidades. Resumiendo el caso de la Universidad Nacional, para los estudiantes la Plaza Che se llama así, hasta donde tengo memoria. Para la institución se llamaba Plaza Santander, y eso finalmente quedó en tablas, entonces le decían la Plaza Central, porque ambos símbolos eran mutuamente excluyentes. Entonces aquí nuevamente el problema es cómo se trata de representar que pueda convivir gente diferente, y eso, digamos, si no lo resuelven por fuera políticamente, el monumento siempre va a pagar las consecuencias. Bueno, hasta ahí voy yo. Gracias. ¿Sandra? Bueno, pues sí me ayudas porque sí hay una parte institucional importante, pero quizá yo me fui más allá de que sean ellos los que tomen la decisión. Supongo que sí, como tú mencionaste antes, hubo un ejercicio el año pasado como de resignificar, de comenzar a abrir como el espacio del diálogo. Pues viendo la encuesta y revisando las preguntas, me pareció muy interesante que así uno sume que la mayoría dice que reubicarla, resignificarla, no necesariamente dicen cómo, pero se habla mucho de resignificarla. Y realmente la invitación me llama mucho la atención en todo lo que alcancé a revisar de la encuesta, porque como tú dices, sigue llegando cosas. Nadie dijo que la restaurara, nadie de los que están ahí, ¿sí? Y me llamó la atención porque tres que revisé, decía uno, instalarla rota y semidestruida en un museo, ¿sí? Como la huella, como la evidencia, pues que nosotros como arqueólogos nos encanta la huella porque es la que nos está diciendo qué es lo que pasó realmente. Otro dice que... Sí, ese es un tema que yo también pensaba un poco, Franz. Lo otro era manteniéndole las marcas de la caída, ¿sí? Y alguien hablaba de colocar una placa que diga qué pasó hoy, ¿no? O sea, el 7/05 del 2021. Justo, Franz, eso pensaba yo, nosotros que somos generación cercana. Para nosotros era claro, para mí fue muy duro que quitaran el Palacio de Justicia si tuviera el cañonazo, porque nos recordaba algo. Cada vez que uno pasara por la Plaza de Bolívar y viera ese cañonazo al lado de la frase de Santander de que las leyes nos darían la libertad, pues nos voy a permitir estar bien, y nos la borraron, o sea, resurgieron el edificio por completo y nosotros que la vimos, sabemos, pero los jóvenes no tienen la más remota idea. Pasa como con lo que empezaste, cuando decías, a veces ni sabemos qué pasó, a lo mejor esta estatua fue importante, fue porque se cayó. Ese día, como tú dices, yo vi allá a Mario Omar todo preocupado, juicioso, tomé fotos allá angustiado, y pues era muy simpático. Estaban los esmeralderos, de hecho, en el artículo de Alfredo Barón decía que como era la Plaza de los Esmeralderos, le decía que era de Muso, el personaje, Jiménez era como el esmeraldero mayor. Entonces, fue muy simpático porque se cayó, entonces un señor le decía a otro, ya empezaban a llegar los esmeralderos, decía, caramba, tumbaron al viejito. Y yo dije, pero a usted nunca le gustó. Porque dije, no, ya la verdad ni lo mirábamos, ¿no? Pero pues uno estaba ahí viéndolo. Alguien dijo, esto no le importa a los chicos, y todo el mundo decía, ¿cuáles chicos? Entonces mucha gente decía, allá la pasan los chicos con sus patinetas, allá deberían hacerle un monumento a su patineta y dejarlos, porque ellos son los que realmente se lo apropian, porque esa es la otra gran palabra, la apropiación, que parece como un ejercicio de imponer cuando la gente es la que lo hace desde su mirada y desde lo que quiere los espacios. Entonces me gusta mucho porque lo que dice Franz, nunca va a haber un acuerdo, pero muchas de las propuestas eran un acuerdo, o sea, pongamos en diálogo. Lo que más me gustó es que la gente quiere que haya explicación, o sea, sí hubo muchos que querían fundirla y destruirla, pero
una gran mayoría quería resignificarla y ponerla en diálogo, así sea en otro escenario, pero que alguien sepa qué fue lo que pasó, qué representa, por qué lo construyeron, quién fue el autor, lo que quieran, pero cuéntenos la historia. Y de alguna manera cuéntenos las dos versiones cuando están pidiendo que hagan la imagen de un indígena, o hay gente que se ponga las dos opciones. ¿Por qué no pueden entrar en diálogo? ¿Por qué en ese mismo espacio no puede haber una escultura de un indígena y de un español? ¿Sí? O de la conquista. O sea, yo creo que lo más importante es que así sea una cuestión institucional, tiene que participar la gente. En esta encuesta lo que se muestra es que la gente quiere participar y quiere tener algo más que decir, más allá que sea un bien, porque igual pueden haber BIC aquí muchos, que creo que muchos no sabemos ni cuántos son los BIC, cuántos edificios, cuántas placas, cuántos monumentos, porque pues también son declarados sin que mucha gente se entere, ¿sí? Y lo que yo les decía antes, a veces también se decide excluirlos y se excluye. O sea, sí, aquí hay un tinte político, claro, no lo vamos a negar, pero lo que me gusta y lo que yo quiero rescatar un poco es ese querer que esté y que se mantenga, pero también tú mencionabas los espacios, la gente está buscando también un espacio, a veces público, a veces un museo como casi que a cielo abierto, donde estén. Hablaban de un parque, del Museo de la Ignominia, y había otro, eran tres, bueno, el otro no lo encuentro, ha sido un salón de la ignominia, la vergüenza, el saqueo y el genocidio. O sea, la gente pues está pensando y está proponiendo, y pienso que a lo mejor en otros espacios también escuché que la gente decía que quieren que los juzguen, ¿sí? Y que los puedan juzgar desde el hoy, juzgarlos con manejo, que ya se me olvidó, de peculado, de todo lo que se les puede condenar a los políticos o algo por robo, por saqueo, por malversación de fondos, ¿sí? Entonces, sí hay una mirada desde el presente hacia atrás que me parece supremamente interesante, porque así es que se construye, como dijo muy bien Mónica, hizo muy bien la salvedad de esto de los tiempos, porque lo estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces vamos a dejar también, me refiero, vamos todos, o sea, o la decisión que se tome van a marcar hacia el futuro una huella que algún arqueólogo, que sabe cómo interpretará, si le queda algo para ver en el futuro. Pero me parece lo más interesante, por un lado esto, lo otro, pues, que no me quiero extender mucho, pero no quiero que se me olvide, estando allá y ahorita viendo el video de que estudien, entonces, ¿cuál es la versión oficial que hay que estudiar? Y ya han puesto que no, las ciencias sociales todavía están, que no están, pero cuando uno lee las competencias de ciencias sociales y todo, la invitación nuevamente a que estén las ciencias sociales es que genere personas críticas, personas, no le estás diciendo piense A, B o C, o lo que dicen, no se vaya con los indígenas, no se vaya con los españoles, no, sean críticos, analicen, revisen. Entonces también la invitación es, esto también creo que invita, y cuando la gente dice edúquese, porque entonces ¿quién es el que sabe o quién tiene la verdad? El que sigue la línea española, o lo digo también personalmente, o sea, a mí me pasaba que uno va caminando, está en la 11, ve a Simón Bolívar, chin, 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 llega a más o menos la 16, ve a Santander, y en la mitad está un conquistador. Si no me estoy pensando que fue en los 60, los no sé qué, sino que es lo que veo, es un poco loco. Entonces es una construcción libertadora donde nuevamente imponen al personaje del que nos liberaron. Entonces es muy interesante para mí, es como todo lo que se está viendo en espacio público, en el diálogo, en que se deje la huella, ¿sí? En que la gente quiere ver la huella y la gente quiere ver estas discusiones que, como dice Frank, en 91 la Constitución ha pasado mucho tiempo, no se podía imponer de un día para otro, pero ya llevamos mucho tiempo de Constitución para que todavía tengamos esa primera respuesta como, oiga, usted allá y yo acá porque somos distintos. Gracias, Sandra. ¿Mónica? Yo, ok. No, yo me remito, pues porque Sandra ya ha hecho un buen recuento, digamos, un análisis de las respuestas. Yo me remito un poco también al título de este conversatorio, a Patrimonio Incómodo. Y creo, todo el patrimonio es incómodo. Si nos ponemos a ver todo, hoy en día el patrimonio es incómodo de una u otra manera. Excluye a unos, silencia a otros, visibiliza a otros, entra en tensión, en disputa sobre cuál es la versión que se ha de mostrar o de decir. Es decir, el patrimonio es incómodo y creo que tenemos que aprender a convivir con eso y más bien a construirlo de esa manera, porque digamos, cuando ya se hizo
a partir de la encuesta y todo me puse a reflexionar y yo no sé si todo el mundo lo jugó alguna vez, si todavía los niños lo juegan o por lo menos los que están aquí, no sé si jugaban el juego de la estatua. ¿Estatuas? ¿Sí? ¿Qué pasaba ahí? ¿No? Si a uno lo tocaban y quedaba tieso, estático, no tenías vida, ¿no? Y eso es lo que pasa con las estatuas, ahí, estática, sin vida. Hasta que, como dice Franz, hasta que se llega a olvidar que está ahí, que sí, o se vuelve como, sí, la cosita, el cuadrito, la foto que uno tiene ahí colgada en la casa y que ya si uno sabe que está ahí en el fondo y uno sabe, pero no lo vuelve a preguntar. Y fíjense que lo que hacen cuando las derriban es que las tocan y les vuelven a dar vida, ¿no? Y las empiezan a resignificar, a revalorar. Eso es el patrimonio, ¿sí? Y aunque Franz decía que desde lo administrativo, desde lo oficial, desde la patrimonialización, desde el Estado no se puede hacer nada, tienen una obligación hoy en día. Y es una obligación de valorar. Algo que no se hacía antes. Y perdona aquí, Mario Omar, pero antes es decir, estaba la estatua ahí, y si se iba a hacer algo, hay que restaurarla, o el centro histórico, o la casa, o lo que sea, ¿no? Cualquier bien de estos, bien de interés cultural, había que correr a conservar. No sabían para qué ni por qué, pero es que se está dañando. Entonces hay que ponerlo bonito. ¿Bonito para quién? ¿Bonito por qué? ¿Bonito de qué? Entonces, hoy en día, esa valoración y significación, y por ley, tienen que al menos identificar 3 valores: el histórico, el simbólico y el estético. Entonces, en el histórico, lo acaban de decir, o sea, las historias que está produciendo la academia o desde los saberes de las personas, se están empezando a enfrentar a esa versión oficial que erigió la estatua, ¿no? Y es como que estamos contestando a una homogeneidad que buscaba el Estado con con estos símbolos, que todos tenemos que tener la misma idea sobre eso, y eso nos hace nación y nos hace comunidad, y todos somos los mismos colombianitos y todos somos mestizos, entonces todos somos igualitos y ya nos vamos de la mano y todos nos queremos, a que empiezan a contestar, a enfrentar esas versiones. El simbólico es peor todavía, porque, pues, ahí lo decían, es una estatua, un hombre católico, blanco, conquistador, fíjense además de todo con qué lleva ahí, ¿no? La cruz y la espada y la armadura y un cuerpo titán así, puede ser extraordinario. O sea, eso es que, bueno, ahí, entonces, esos valores, el estético todavía, y ese es el que nos va a hablar Mario Omar, yo creo en parte, digamos, es el que todavía sobrevive ahí, como la escultura, el arte, esa parte civilizatoria que necesitamos todos nosotros como pueblo, ¿no? Que necesitamos que nos civilicen un poco a través del arte y que nos muestren que tengamos sensibilidad artística y demás. Entonces, sí hay mucho que hacer, sí. Entonces yo creo que también, o sea, lo que hay que impedir es que la estatua se vuelva otra vez estática. Y hay que darle vida. Fíjense ustedes, ahora los recorridos en los museos, ahora decidieron que uno va con, yo no sé con qué es, tal vez con tablets o con el mismo celular y uno enciende sobre el cuadro y ahora el cuadro le habla a uno. Ustedes lo han visto, ahora por web están poniendo a hablar a la Mona Lisa, están poniendo a hablar. Entonces, pues no es poner a hablar a Jiménez de Quesada, yo por lo menos, y eso fue lo que les conté y que lo puse en estos días de protesta contra la estatua, yo creo que hay que hacer, el arte es una forma el performance, las intervenciones artísticas es una forma de buscar, cuestionar y mantener vivas estas estatuas, llevarle a Jiménez de Quesada la picota y hacerle un juicio allá, hacerle un juicio, el juicio que piden.
eso es una parte de la ciudad, además, la cárcel, y él estuvo ahí, o muchos de estos conquistadores, y bueno, posteriormente también los diferentes héroes, siempre tuvieron algún acto en el que fueron inculpados por algo, juzgados o criticados, o hacer un performance en un hospital, hacer el performance en la plaza mayor, lo que era la plaza mayor, porque todavía siguen con el cuento de que él fundó, fue allá en el Chorro de Quevedo. Es decir, empezar a llevarlo por todos lados y empezar a hablar de la ciudad, de la moralidad, de la conquista, de las ideas postcoloniales, de quitarnos esa domesticación de la memoria que nos hace pensar que solo hay una historia, esa que dice que es que ustedes no se educaron y aprendan su historia. Además, porque tenemos que sacar esa historia fuera de las aulas, porque sigue siendo una sola historia. Ahí no es donde está pasando la crítica y reflexión en este país todavía. Lo que se investiga, lo que se descubre, que se conoce a partir de los saberes, de los conocimientos, de los documentos, de la poesía, del arte, de lo que quieran, de la inspiración que quieran, muy poco trasciende en el aula. Y estos ejercicios de usar estos diferentes espacios, y por ejemplo aquí de Jiménez de Quesada transitando por los distintos espacios de la ciudad, cuestionando y reflexionando, pues creo que es una forma de valorar el patrimonio que el Estado está obligado a hacer y que pues que está, digamos que estamos en mora de, los valores van cambiando y las significaciones también. Si no cambian, queda eso, la estatua tiesa que se cae y se rompe porque está tiesa. Gracias, Mónica. Mario. Bueno, hay tanto por hablar. Yo pienso, primero hago una aclaración, que creo que fue una discusión interesante en el anuncio de este evento. Yo no soy restaurador, yo soy ingeniero químico y siempre me he acercado desde la materialidad. Pero desde hace muchos años estoy trabajando en el tema de gestión de riesgos. Y el tema de gestión de riesgos, que es un proyecto hecho por científicos, físicos, químicos, que ven el patrimonio desde la teoría de los sistemas, se basa precisamente en la valoración. Y es un tema que hemos tratado con mucho esfuerzo de que entre a Colombia, y está entrando, pero muy lentamente. Y precisamente esto que está pasando tiene una gran relación con la gestión de riesgos. ¿Y por qué? Porque fíjense cuántos monumentos hay en Bogotá. Pero ¿cuántos de esos monumentos son importantes? ¿O cómo para la ciudad son importantes? Entonces, ese sistema de valores es fundamental, porque si ese ejercicio se hace, ahí mismo aparece si es necesario continuar con la declaratoria de este monumento o no. ¿A quién le interesa? Y esa valoración no la hace un profesional, la hacen muchos, porque los monumentos tienen valores, y tienen valores históricos, tienen valores simbólicos, tienen valores artísticos, y los valores artísticos lo ve un historiador del arte y los históricos un historiador. Entonces, en ese sentido, vemos, por ejemplo, cómo a veces tiene declaratoria ese monumento y tiene protección y se han gastado inmensa cantidad de recursos, mientras un monumento como el Gaitán de la Perseverancia, que es un monumento hecho en cemento repintado, no ha tenido jamás un rayón, pero se le dedican muy pocos recursos y tiene una gran apropiación social y tiene una gran significación, y a ese monumento nadie lo tocaría. Entonces hay un tema que es más que una imposición, es una inercia política lo que hay en esos monumentos, tanto en el país como en Bogotá. A veces son un encarte, Ahora, hay otro tema importante aquí que es bastante polémico, y es que se habla de la tolerancia, de la resignificación, de la, ¿cómo se llama?, de la convivencia, etcétera. Pero todo el mundo está opinando qué hacer en esa plaza, que es una plaza muy local, que tiene un público muy específico, que tiene una historia. Y en este caso, más que la historia no es ese monumento de Quesada. Ahora, ese Quesada sí tiene una historia para ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí estaban los cafés de esa zona, donde se fundó el Club de Fútbol Santa Fe, los estudiantes, muchas generaciones de estudiantes del Rosario, los esmeralderos, que yo algunos los vi llorar cuando se llevaba una escultura que parecía un velorio, fue una cosa muy impactante. También los periodistas, los artistas que estaban en el tiempo, el espectador estaban cerca, entonces todos esos cafés. Entonces hay una cantidad, ese monumento tenía un significado completamente diferente para ese público. Entonces ya que decidan, por ejemplo, y muchos opinan que hagan una escultura Misak, que tiene que haber una escultura Misak en ese lugar, en ese contexto, con esa gente que convive con ella, ¿no?
Entonces creo que son tantas cosas las que hay que ver con lo que se va a realizar, que me parece que es muy complejo todavía, pero sí ha puesto el tema del patrimonio en el centro, porque mucha gente no sabía ni que existía esa escultura, como las otras que se han ido perdiendo. Ahora hay una realidad, yo no creo en votaciones encuestas en un país donde ganó el no a la paz y el gran ciudadano por elección fue Álvaro Uribe Vélez. Entonces yo creo que se tienen que hacer una gran cantidad de talleres, una participación y hacer un trabajo de verdad participativo. Eso no está en manos de... y teniendo en cuenta la importancia y la potencia que tiene ese patrimonio. Estamos hablando de un patrimonio local, es un patrimonio de Bogotá y tiene una referencia con la historia de Bogotá. O sea, ahí creo que los bogotanos tienen una gran responsabilidad, también deben tener una gran injerencia en la decisión de lo que se haga, más que las personas que están en otra parte del país, porque estamos hablando de un monumento local. Sobre todo para lo que van a poner ahí, ¿no? No estamos hablando de la Plaza de Bolívar, ese es lo que yo creo. Bueno, María Omar, muchas gracias. Voy a atender una... ¿quieres replicar? Claro, Sandra, dale. No, es una cosita pues que también mencionó Mónica al comienzo, o dos más bien. Una, pues que Bogotá, yo te entiendo lo que dice María Omar, pero pues yo no puedo ver a Bogotá como una localidad, un sitio muy local, o el simple hecho de ser capital. Y lo desbordado, como dijo Mónica, es que si uno se va a cada núcleo fundacional, que ahora es una localidad, cada localidad es un universo gigante de manejo de simbolismos y todo. Tú mencionaste muy bien lo del Gaitán. A mí me encanta el Gaitán, es decir, estéticamente puede parecerle horrible el Gaitán de la Perseverancia, pero es que lo ama su gente y es de su gente. Esas son las apropiaciones que son de su gente. Es que, de hecho, le mandé ahorita una imagen a Diego que quería que se pudiera mostrar. Hay una persona que yo veo en Bogotá, ahí sí en Bogotá, difícil de tumbar, es un Simón Bolívar, porque el de la Plaza de Bolívar, resignificado en todas las marchas. Tú le has visto capucha, le has visto, ha sido antiabortista, ha sido del M19, ha sido petrista, ha sido lo que quieras. O sea, tiene todas las capuchas, tiene todos los movimientos, le quitan la espada, se la ponen, tiene flores, siempre es como bien amada, ahí sí como dice Mónica, lo tocan y se activa inmediatamente. Ahora lo cogieron el de los héroes. Ahora ese Simón Bolívar de los héroes y me encanta, o sea, lo he visto como en todas las... Ese estaba olvidado, lo que dice Mónica, olvidadísimo. Y al desplazar la marcha y el movimiento social, se apoderaron de un monumento que me encanta en el sentido en que es los héroes, son más de uno, ¿no? Ahí están los nombres y es como el de Ayacucho. A mí me gustan los que tienen más historia, como más contexto. Y la gente se lo apropia y lo protege, ¿sí? Ahí mira, ahí están con las banderas, me encantó ese hombre araña ahí encaramado. O sea, toda esta semana, o sea, lleva un protagonismo, como dices tú, de 10 días, impresionante este Bolívar. Otra que nunca tocan, y antes más cuando le intervienen de una forma bonita, es a la Pola. La Pola cuando le decoran el pedestal le ponen flores, ¿sí? Y ella también ha tenido todas las pañoletas del mundo. Entonces, simplemente era para decirle un poquito a Mario Omar que pues Bogotá es muy difícil verla como una localidad. Es decir, es demasiado grande y es una capital. No, yo solamente hablaba desde el punto de vista patrimonial, que es un patrimonio distrital, en ese sentido, ¿no? Si estamos hablando netamente de lo que se llama patrimonio distrital, o de los patrimonios locales, que a veces me parece impresionante como un patrimonio local, además una escultura que de todos los puntos de vista no tiene como grandes valores, porque una escultura, de hecho cuando la vi de cerca me sorprendió lo mal hecha que estaba, o sea, como que no es una escultura, sí, no es, yo pensaba que era otra cosa, incluso hago una anécdota, nunca le vi el rostro. Para mí eso siempre fue una silueta, y mira que le he tomado fotos, nunca pude ver el rostro, quizás por la distribución o la luz que hay en el lugar, y solamente se lo vi cuando estaba en el piso. Mordiendo el polvo, como escribió alguien por ahí en la encuesta. Pero, y el otro punto es lo de la encuesta, o sea, pues sí, o sea, la encuesta siempre va a ser una muestra, nunca va a ser la totalidad de una población, pero me parece muy interesante lo que dijo Diego, es que él ha hecho este ejercicio, es el conversatorio número 18, ¿no? Si no me equivoco, Diego. O sea, él siempre ha hecho muchas encuestas, es decir, 100, 200, pero que esto en menos de nada, 5,000, o sea, para mí sí es representativo, o sea, y es que no es la verdad, o sea, es el inicio. Por eso yo creo que la invitación que nos hizo Diego es que, esto va para
cantidad de discusiones y cantidad de participaciones y que estén historiadores y que estén MISAC, tú dices, ¿por qué va a estar en MISAC aquí? Y yo digo, ¿por qué no? Yo te diré, ¿por qué no? Porque también Yo digo en ese lugar. No, pero ¿por qué no? O sea, ahí está el CRIC y la ONIC hace mucho tiempo. O sea, sí, pero ¿por qué te lo digo? No, te lo digo de una manera muy, quizás antropóloga, no sé, o simplemente el gusto, pero algo que a mí me llama la atención y también con lo que ha dicho el presidente y todo, vuelvan a sus resguardos. O sea, no, estoy de acuerdo. y la gente dice, él ese día le decía, es que esa imagen, tú dices, ese día fue importante, estaba la representante del grupo Maíz, esta niña Marta, que nunca me acuerdo bien el apellido, que es del grupo de Maíz. Ella fue a hablar, pues exponer el tema, muy bien estructurado su discurso, pero fue muy gracioso porque ella se aproximó a la estatua, iba con la persona que iba a grabar, pero en un celular. Ella estaba solita, con su vestido indígena y todo, ¿sí? Mujer, indígena, solita, ¿sí? Así, con su ropita. Entonces se viene un señor, ¿usted por qué? ¿Por qué nos hace eso a nosotros? Nosotros hasta ustedes los queremos, hasta ustedes los queremos, ¿sí? ¿Por qué hace esto? Este es nuestro, ¿sí? Entonces ahí sí se metió la gente y le fue muy mal al señor. Le fue muy mal, porque ahí sí, todos los jóvenes, fue impresionante cómo le dijeron, esa es su historia, pero no la nuestra. Así, todos los jóvenes que están ahí en ese momento dijeron, es otra historia. Y muchos después se tomaron la foto pisando la cabeza de Elizariana, así, pisando la cabeza y todo eso fue muy interesante. Para mí simbólicamente, como dice France, en imágenes, en todo, fue un día histórico que debe quedar su huella de alguna manera. Solo para decirte eso, la encuesta es un abrebocas a un montón de discusiones porque esto tiene tantas aristas como puedas creer y lo más rico es abrir la discusión y escuchar todas las versiones. Eso es lo que quería decir. Gracias, Sandra. Bueno, solo quería, pues ya nos quedan 20 minuticos como para ir cerrando porque aquí el tiempo vuela cuando estamos en temas que nos interesan a todos. Y como les había comentado a ustedes, a los invitados en la invitación, digamos que más allá de las bases de cemento de las estatuas que se están tambaleando, también considero que se están tambaleando las bases del patrimonio cultural, del concepto mismo, de la patrimonialización, de las relaciones, de la manera de valorarlo, y sobre todo también de los mecanismos que deberían activarse para que se dé una respuesta realmente pues, al sentir de estos tiempos. Aquí tengo una pregunta que nos hacen, ahorita no tengo el nombre, pero la voy a compartir con ustedes a propósito de estos, porque nos preguntan, ¿hay procedimientos para despatrimonializar algo? Las instituciones tienen procedimientos también para revisar y quitarle los valores patrimoniales a algo. Entonces, ¿qué opinan de esto? Y sobre todo en aras de tratar de responder a la pregunta ¿qué hacemos? De una manera práctica, porque sabemos que de pronto se puede teorizar y pues mantener una posición o desde ciertos ámbitos, pero finalmente hay que tomar una decisión real, contundente y pues como yendo hacia eso, ¿qué opinan? Bueno, si quieren yo opino rápido, sí hay formas de hacerlo. Es muy difícil, es más complejo cuando viene desde de la población, de un grupo, pero yo consulté con una restauradora colega que trabajó mucho tiempo en el Instituto Distrital de Patrimonio y es a través de la Secretaría de Cultura. Pero hay ejemplos clarísimos cuando es por parte del Estado, como pasó con los columbarios cuando Enrique Peñalosa presionó y el Consejo de Bogotá les quitó la protección que tenía, o lo que ocurrió también con una parte del edificio del Monumento a los Héroes por temas de pasar el metro por allá. Entonces sí, eso se acomoda en función también a veces, lamentablemente, de los gobiernos de turno, sobre todo yo lo he visto a nivel de Instituto Distrital de Patrimonio, y en el caso de la administración anterior fue muy clara, específicamente con el caso de los columbarios. Entonces, pero sí existen mecanismos y creo que es importante que se activen en algunos casos. También sería interesante ver si se puede tumbar alguna escultura, eliminar de una manera legal y hacer todo ese proceso a ver qué pasa. Me parecería a mí también interesante. Claro que en una coyuntura como esta no sería posible por temas de tiempo.
y lo que genera al calor de toda la protesta y todo el sentimiento que está acompañando a las protestas en este momento. Quiero agregar ahí que sí, se pueden excluir de las listas de bienes de interés cultural y se puede arguir que es porque han perdido sus valores, entre otras cosas, ¿no? Ese es uno de los argumentos principales, que han perdido sus valores. Ahora bien, falta ver quién se sienta en ese comité o en ese consejo a decidir si lo que está alegando la gente en general, o sea, la voz de todos, si eso se puede considerar valor o si simplemente solo puede ser desde los funcionarios y los expertos, que generalmente, y eso es algo que se critica mucho en patrimonio, porque a pesar de que se habla de que cada vez más tiene que ser participativo, la forma de realizar cualquier proceso dentro de una patrimonialización o despatrimonialización inevitablemente implica que haya un experto que le ayude a hacer el trabajo, porque eso requiere un lenguaje muy especial, uno tiene que saber las cosas, o sea, eso si quisiera no lo es, porque incluso lo que yo estoy pensando no sé en cuál de los valores estaría incluido en el histórico, estaría incluido en el estético, estaría incluido, entonces el experto es el que le dice a usted cuáles son esos valores que ha perdido, pero él le dice cuáles son. Entonces, es complicado, pero sí se puede despatrimonializar. Y casas, eso sí, casas han despatrimonializado para construir urbanizaciones, edificios, eso sí es facilito, Bienes muebles no lo he visto, no es, a menos que se lo hayan robado o haya desaparecido o algo así, o sea, ya es por defecto que desaparece de la lista, ¿no? Gracias, Mónica. Sandra. No, yo solamente iba a decir la palabra era esa, exclusión. Digamos, así como se incorpora o se declara, existe la exclusión. Inclusión y exclusión, básicamente. Creo que perdimos a Franz un momentico. Franz. Nos estaba cuadrando el ruido ambiente para que me pudieran escuchar. Creo que en términos prácticos de logística, pues en un museo sería como lo más viable, no solamente la de Jiménez de Quesada, sino otras que están como dando papaya, entre comillas, porque han perdido legitimidad, digamos, ese discurso. El problema no es solo que pierdan legitimidad, sino que haya otro discurso que también, u otra forma de nombrar, recordar, legitimar, que se haya posicionado. Lo que estamos viendo con la coyuntura precisamente es que lo que empieza a tocar la estatua de Pastrana, digamos, tomando algo del pelo y en parte en serio, yo decía que en Neiva sí debería existir la estatua de Pastrana, pero de Eutimio Pastrana Polanía, porque, digamos, cuando se crea este personaje de ficción, se crea como alguien noble, desinteresado, y que caló mucho en el imaginario de la gente. Y así fue construido explícitamente por el culebro Casanova. Una vez que pasaba en taxi ahí por donde grababan antiguamente el Chinche, me dijo el taxista que por qué no habían preservado donde se grababa el Chinche, que eso era como un recuerdo colectivo, y eso fue ficticio. Entonces el problema no es que haya existido Jiménez de Quesada o que no haya existido Eutimio Pastrana Polanía, sino que encarnan unos valores que tienen una legitimidad en cierto momento. Los valores cambian, quiere decir que se pierde legitimidad, no solamente de tener la estatua, sino de todo lo que soporta la estatua. La jerga académica dice que es el discurso, pero aquí digamos que es también como la manera en que colectivamente se le atribuye sentido a eso. Llevarla a un museo en donde, digamos, se tiene como más previsto las acciones posibles que puede tener, sería una opción. A la de Colón, la de la reina Isabel, bueno, las que estén, como digo, entre comillas, dando papaya. ¿Qué poner ahí? Digamos, algo que podría ser menos tensionante, menos polarizante, es la opción que se da precisamente a los artistas. Recordaba el caso del monumento que se hace a la gente que murió en el atentado contra las Torres Gemelas, ese hueco gigantesco allá con fuentes y todo, que precisamente lo que se busca es que en el arte se trate de expresar no una posición política, sino de reflexión. Ahora, sería el mismo problema de todo el arte urbano, y es que eso requiere cierta competencia, cierta capacidad de interpretar
interpretación, pero de pronto sería menos tensionante, sería más simbólico. También se presta para algunos problemas, pero de pronto no para tensiones políticas urgentes. El monumento de Bernardo Salcedo a los 400 años de Bogotá, creo que fue, sí, 400 años, que está allá sobre la tercera, con, eso es como 22 o algo así, pues mucha gente lo ve ahí como que eso está interrumpiendo pasar por el andén, pero no entienden bien como la ironía de Bernardo Salcedo. Y el hecho es que ocurre lo mismo con el otro, que fue lo que llamaba el bosque cultural, que era ese pino en metal al lado de la biblioteca Luis Ángel Arango, que era una crítica a la falta precisamente de espacios verdes en el centro. ¿Cuánta gente pilla eso? O sea, se puede dar la opción de que de pronto los artistas, sensibilidad menos coyuntural, un poquito más, digamos, variopinta, pues como decía, en la medida en que no hemos formado en el problema de la alteridad, de convivir con gente distinta, que habla distinto, que come distinto, que recuerdan de manera diferente, pues en esa medida se dificulta tratar de crear un símbolo o un monumento que va a reflejar algo que no aprendemos en la cotidianidad. Entonces, en la práctica se podría de pronto instalar lo mismo, el pedestal, hasta también volar el pedestal y generar algo que sea más cotidiano. Por decir algo, académicos, me acordaba del monumento a Turing. Hay dos monumentos a Turing que, digamos, fue reivindicado después de medio siglo en Inglaterra y que permite precisamente decir, bueno, puntos de encuentro, no en función de un proyecto político que siempre está haciendo agua, sino de pronto, pues no, García Márquez, por Dios, pero sí otra cosa, digamos, que pueda, como decía lo de Bernardo Salcedo, representar esa diversidad bogotana, pluralidad, diferencias de acentos, que además es una cosa gigantesca de 9 millones de habitantes, y que permitiría, digamos, apropiarse del legado de Jiménez de Quesada, porque al fin y al cabo, pues algo hizo, pero también de lo que se presenta hacia el futuro, ¿no? No solamente mirar hacia lo que ha sido, sino también el intento de reflejar un proyecto de convivencia hacia el futuro. Gracias, yo quería decir una cosa, y como estoy entre antropólogos, a ver si me ayudan, y es una pregunta que tengo en realidad. A mí me llama mucho la atención porque si en el mismo discurso que tienen los MISAC, que tienen los indígenas para demoler esas esculturas, ellos hablan de recuperar, o sea, quitar esos símbolos de su tierra, que es una tierra, digamos, que sagrada o algo así. ¿Y por qué la misma sociedad colombiana quiere imponer un modelo que es el español de armar unas esculturas? Los indígenas no tenían esculturas, tenían otras manifestaciones culturales, otra forma. De hecho, su patrimonio generalmente es inmaterial. ¿Por qué no vemos ese tipo de propuestas? Por ejemplo, que hay una tarima donde la gente venga y cante, baile o venda cosas, o que haya otra forma que no sea, porque a mí ese hecho simbólico, que en última fue violenta, la caída de Quesada, quitemos a Quesada y pongamos un indígena, me parece que perpetuar un poco la violencia, perpetuar de nuevo como el conflicto y es alargarlo hasta que dentro de un tiempo quiten al indígena y pongan a cualquier otro, ¿no? Entonces me parece a mí que hay algo ahí que no se ha discutido, pero me parece que debería llamar la atención sobre todo. Ahí sí creo que los antropólogos podían aportar muchísimo. Estoy de acuerdo con Mario Omar y por eso al comienzo lo reiteré, pues que es uno de los, digamos, como ideas que se debe tener en cuenta aquí. Estamos en ciudad y estamos en espacios públicos y pues no queremos ya, creería yo, que reemplazar un elemento inerte por otro inerte que lo va a suceder en el olvido y que solo va a representar a una fracción de la ciudad. No, en los tiempos en que, no sé cómo sea el futuro, pero en los tiempos que estamos viviendo hoy, requerimos de espacios culturales, requerimos de espacios de expresión del que quiera, del que venga, así venga de esta ciudad, de otra ciudad o de afuera, porque también eso de que no, esos patriotismos de que solo lo colombiano, lo nacional, pues tampoco. El rap, el hip hop, de lo que son buenísimos aquí en Bogotá y de lo que fueron buenísimos pues en Las Cruces, etcétera, pues, ¿qué? Eso no es algo nativo ni de 500 años ni de 1000. Yo sí creo que sí deben ser espacios dinámicos
con muchas, yo se lo decía a Diego cuando me invitó, le dije yo, bancas de pensamiento, nos tenemos que sentar ahí a pensar. Por eso digo, tenemos que crear espacios extra aulas formales para que se haga una reflexión, una crítica, un conocer la ciudad. Todo el tiempo se están quejando de que no hay espacios culturales suficientes en la ciudad, pero sí hay plazas, sí hay parques, y todos deberían estar con esas expresiones culturales, sociales, artesanales, de oficios, lo que sea, es tomarse los parques, tomarse las plazas. Y qué rico uno hacer recorridos y conocer a todos estos en distintas actividades, y uno también obligarse a conocer otras partes de la ciudad. ¿Sí? No se hacen visitas, recorridos de monumentos, por ejemplo. Y si lo hicieran, ni me quiero imaginar cómo nos caeríamos de sueño a la media hora. Es decir, hay mucho que expresar. Incluso, como digo yo, cargando a Gonzalo Jiménez de Quesada y vistiéndolo de distintas formas. Hay una estudiante de patrimonio que le encantan los tejidos. Yo creo que para cada evento le haría un tejido distinto y lo vestiría de una forma diferente, así como dice Sandra, pues como el Bolívar. Sí, o sea, se vuelven actos, ahí sí hablan, ¿no? Porque eso de que piensa que es que la escultura y el arte habla por sí mismo, no tenemos el don de la telepatía con un pedazo de bronce, para nada. Entonces, sí, hay que diálogo, hay que crear espacios de diálogo, por eso estamos así. Hay que enseñarle a algunos que deben aprender a dialogar, para que no nos pase que en el futuro nos vuelva a tocar a alguien que no sepa dialogar. Tenemos que crear espacios de diálogo, ¿no? Gracias, Mónica. Meto la cucharada un momento. Podría ser, digamos, si fuera en términos de, bueno, ¿qué poner ahí? A mí me encanta Rita, que está allá en el Parque Nacional, que además es digamos, camina uno y se engorda, se adelgaza, lo que sea, que además es pues la prostituta que acompaña el monumento de Uribe, como muy variado el menú. Pero el punto es que, digamos, el objeto como tal es una disculpa para que la gente genere, digamos, interpretaciones, apropiaciones del mismo espacio público. Hay una escultura en Praga de Kafka, mi tocayo, que supuestamente son diferentes superpuestas láminas que van rotando constantemente y constantemente se va cambiando el rostro de Kafka. Y uno podría tener que un artista se ingeniara una manera en que uno pudiera, como ocurre con Rita, cuando uno se mueve y que se adelgaza, se engorda, que también aquí hubiera una posibilidad de que el mismo objeto pudiera adquirir características de lo indígena, de lo español, pero también de los diferentes bogotanos que pasaban allí a 20 metros en la City Cápsula, porque precisamente esa diversidad y pluralidad bogotana, si uno iba a decir que, a ver, Viñolo, creo que es el historiador que está en la Universidad Nacional, él planteaba que Bogotá no tiene un carnaval, no tiene un espacio como de encuentro informal donde rompan las jerarquías, donde se inviertan las diferencias. Sí hubo hace un siglo, pero eso se perdió. Entonces ahí viene precisamente el problema de, bueno, ¿y en dónde encuentran? Pues en las marchas, entre otras cosas, la gente se encuentra en barracas, marchas, en fútbol. O sea, hay una serie de actividades contemporáneas que no pasan o no median por esa historia decimonónica. Lo de Gaitán precisamente es porque el problema no es Gaitán, sino lo que representa Gaitán, que eran los valores de la República Liberal de promesas que nunca se cumplieron. Entonces Gaitán llegó y dijo, no, sí les voy a cumplir, y entonces lo mataron. Entonces quedó la frustración, no de Gaitán, sino de unas promesas hechas 20 años antes. Entonces la memoria no es una fotocopia, no es un archivo que se guarde, es una cosa dinámica. Entonces creo que si se llegara a poner algún tipo de monumento, y por eso decía la opción artística, es que permita precisamente que la gente se vea reflejada parcialmente en eso. Que si puede una silueta de un niño, después de un adulto, de una mujer, de un indígena, que esa variedad que es Bogotá, que es lo que enriquece, a mi momento es tan tensionante, que es eso en algún momento expresara esa Bogotá contemporánea. Porque precisamente el discurso de Carranza era esa herencia hispánica es la base para ser nosotros, ¿sí? Por eso es de 1886. Entonces viene lo de 1991, donde dice, bueno, es que vamos a reconocer lo que ya había. Lo que pasa es que no estaba legitimado.
Entonces, de pronto este espacio, y aprovechando que está la Universidad del Rosario haciendo metástasis, entonces ya consiguió lo que era la gobernación, consiguió el edificio del tiempo, de pronto entonces agarra también a Bianca. Pero entonces, la idea es que se está apropiando de un espacio en el que hay un híbrido público-privado, igual que ocurrió con la Tadeo Lozano. Hay una cosa clave en el centro de Bogotá, es que los espacios públicos es muy difícil que sean públicos. Todos son apropiados por ventas ambulantes, por cada cual defiende su espacio. Y entonces, en últimas, no se tienen espacios de reconocimiento de lo público, de lo colectivo. Y eso es para mí como algo que está también en juego. No solamente la estatua, sino lo que implica que esté en un espacio que es público, pero que no es apropiado, o mejor dicho, ese sí era espacio apropiado, porque están los esmeralderos, los viejitos que se hacían en las sillas, que eso, había trabajos de grado sobre eso, la famosa cafetería que sale en todas las películas que se hacen en Bogotá, y eso, digamos, es como que no responde a lo que pensaba Carranza, pero sí responde informalmente a lo que finalmente fue un espacio que, como han registrado Sandra, Mónica, Mario Omar, pues mucha gente se apropió de diferentes formas, no desde la visión que tenía Carranza. Entonces sí hubo resignificación constante, lo que pasa es que no tenía legitimidad institucional esas resignificaciones variadas. Entonces creo que sí podría, digamos, aprenderse de la experiencia para apropiarse de un espacio ganado en esa pluralidad que hay ahí de esmeralderos, estudiantes, vendedores ambulantes, etcétera, que es lo que constituye Bogotá en ese pedazo. Gracias, Franz. Bueno, ya estamos cerrando. Quiero agradecer pues, a los que han estado muy atentos. Hemos tenido más de 180 personas conectadas y nos van a seguir viendo porque el video va a quedar montado en YouTube. Bueno, quiero saludar aquí a Federico López, a Evelyn Patiño, a Susana Sandoval, Malagana White, a Sonia Pineda, Diana Agnes, Alejandra Medina, Luis Felipe Castellanos, a Diana Pérez, a Victoria Filosofía, Francisco Javier. Bueno, el chat está muy nutrido, si lo pueden también aquí nuestros invitados revisar más adelante, pues está interesante porque pues ahí se han dado y nos han recomendado también. Sabemos que van a haber muchos eventos similares a este. Esto es un pequeño aporte. Me pondré en la tarea de hacerle llegar tanto el insumo de la encuesta como este video también al IDPC, que me imagino es la instancia. Yo me pregunto si soy un ciudadano del común, quiero participar en la construcción de lo que se quiere hacer con este monumento, ¿a dónde voy, a dónde puedo acudir? ¿Cuál sería la instancia, digamos, pertinente? En este caso es el Instituto Distrital de Patrimonio, que es el responsable directo de este monumento. O sea, okay. Ellos es la institución directa que están ¿cómo es? A cargo de su protección. Pero de la escultura, del espacio público, sería la oficina, o ¿cómo se llama? El Departamento de Espacio Público, Sandra, se llama así. O sea, y además de todo eso es el tema, ¿no? El DADE. Que todo está fragmentado. Entonces, el Estado siempre nos ayuda en eso, a fragmentarnos todo para que no podamos ser eficientes en hacerle los reclamos, sino nos toca irnos por pedacitos. Entonces, pues sí, es un poquito complicado. Me imagino que Patrick Morales pues está con esa herencia y ese encarte ahí porque tiene que pues, heredarle a alguien más toda esta herencia que él tiene. ¿Cómo volver esa escultura un patrimonio integral? Sí. Bueno, ya para cerrar, solo quería despedirme diciendo que ojalá sigamos incomodando el patrimonio, porque si lo incomodamos, vamos a hablar de él, vamos a reflexionar sobre él y vamos a pensar qué tenemos que hacer con él, no solo este. Hay mucho patrimonio sobre el cual tenemos que reflexionar e incomodar. Cierto. Sí, algo así como incómodo lo existo. Exacto. Sí. Quiero compartir ya como para distensionarnos un poquito esta imagen. Es una línea de tiempo para recordar como la profundidad de nuestro devenir histórico, que también va ligado al patrimonial, desde luego, pero que finalmente, como decía Mónica al comienzo,
el pasado se construye, finalmente está en continua renovación. Esto es una línea de tiempo de 10.000 años o más que tenemos en nuestro territorio aquí en la Sabana de Bogotá. Desde luego tiene su carácter. Le ha ido agregando estratos, le ha ido agregando estratos, claro. Muy bien. Después de este horizonte iconoclasta que estamos viviendo, vendrán otras cosas, pero le estamos apuntando a esa imagen idílica porque esperamos que nuestros nietos, bisnietos, pues reciban el siglo XXII. Es decir, finalmente todo lo que estamos haciendo hoy en día en el presente va a repercutir en ese futuro, y pues tenemos esa responsabilidad también, pues no solo como ciudadanos, sino como seres humanos, pues con los que vienen, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos, fue muy grato tenerlos, ha sido una tarde muy edificante. Creo que aquí salen muchas ideas también, cosas que yo salgo con cosas diferentes de las que empecé, y espero que también nuestros asistentes pues hayan aprovechado y pues, sacarle el jugo a este conocimiento, que apenas somos 5 ciudadanos. Sabemos que quieren sumarse muchos más voces, y la idea es eso, cómo concertar entre todos, mirar y construir ciudadanía en torno al patrimonio. Otros canales y otros conversatorios, y que sean otros los que hablen. Está muy bien. Ojalá los inspire. Bueno, sí. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Saludos a todos, feliz paro, que la pasen bonito, que se cuiden.